comercial importante. Pero no todos los países que tienen superávit comercial importante tienen enfermedad holandesa. ¿Cuáles son los países que tienen enfermedad holandesa? Aquellos donde ese superávit se genera por el ingreso masivo de renta de recursos naturales que se exportan. ¿Y eso qué significa? Significa que en estos países, los enfermos, una parte del Producto Interno Bruto, o de lo que aparece como Producto Interno Bruto de ese país, en realidad no es valor agregado al interior de ese país, sino que es transferido desde otros países hacia ese país. En Chile, por ejemplo, 35.000 millones de dólares estima la renta del Banco Mundial, ¿no es cierto? En el caso de Chile, me parece que esa es la cifra que tú diste. No, 50 y tantos mil. Pero era la del 2007. Pero mira, en resumen, la renta en Chile, solo de la minería, es como un quinto del Producto Interno Bruto. Eso significa que un quinto de lo que aparece como Producto Interno Bruto nuestro no es valor agregado por el trabajo de los chilenos, sino que es transferencia, que por definición es efímera. Y el problema que tiene la renta es que, al igual que sube, a veces baja. Y cuando baja, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una contracción en el mercado mundial en un país como Alemania o como Corea, que también tienen un superávit comercial muy importante? Pero sin embargo, ¿qué es lo que exportan ellos? Ellos exportan valor agregado creado internamente por sus trabajadores. Y por supuesto, lo exportan y ese superávit, ¿no es cierto?, lo transforman o lo atesoran o lo reexportan como capital. Pero lo que están exportando es valor creado por ellos. Si se contrae el mercado externo en Alemania, ¿qué es lo que hacen los alemanes? Los alemanes lo único que tienen que hacer, o los coreanos, digámoslo así, es redirigir al mercado interno la producción. Y en lugar de atesorar o reexportar ese superávit, gastarlo. Y por lo tanto pueden seguir produciendo al mismo nivel anterior, porque es producción hecha por ellos. ¿Qué pasa en un país como Chile en 1929? Como una parte muy importante del Producto Interno Bruto de ese momento no era, digamos, creado por el valor interno de los trabajadores aquí adentro, sino que era renta transferida del extranjero, que por supuesto sabemos que entonces y ahora se la apropian mayoritariamente empresas que a su vez la sacan. Pero como no era eso, al caer la renta, al desaparecer la renta por una contracción del mercado mundial, ¿qué es lo que ocurrió? Se fumó. Se fumó y los chilenos nos fuimos en la triste realidad de acomodarnos a lo que realmente producimos internamente. ¿Qué es lo que es eso? La suma de los costos de producción. Ese es el valor, digamos, agregado. Estos son los problemas. Y Samuelson dijo que si no se hacía esta captura por parte del Estado, se iba a producir una avalancha de inversiones hacia aquellos sectores que tenían renta, porque si se apropiaban del recurso las personas o las empresas que a su vez los explotaban, sumaban, ¿no es cierto?, a su ganancia media la renta que obtenían, y por lo tanto iban a generar una rentabilidad para sus inversionistas mucho más elevada. Esa es la teoría. Les repito que esto es archiconocido. No hay ninguna escuela económica que no acepte estas cuestiones. Ni siquiera los neoliberales. La única diferencia es que los neoliberales dicen que, claro, esto es así, pero no es relevante porque en el largo plazo todos los bienes no son escasos. Eso es lo que dicen. Pero no dicen que esto es falso, sino que lo aceptan, pero dicen que no es relevante. Pero todas las otras escuelas coinciden que no solo existe, sino que es relevante. Y veamos la gráfica. ¿Qué es lo que hacen los países? Aplican las políticas que les recomiendan. La teoría económica que les recomienda
principalmente David Ricardo. Por ejemplo, en el petróleo, el 85% de los recursos de petróleo a nivel mundial está en manos de empresas estatales. Y en el resto, en países que, como el Reino Unido o como Noruega, por ejemplo, se permite el acceso de empresas que son privadas junto a las estatales, en el caso de Noruega, ¿qué es lo que hacen esos países? Mediante el cobro de regalías y otros impuestos específicos, capturan en los hechos la mayor parte de la renta. En el caso de Noruega, es el mejor esquema que tienen, es el que a nosotros personalmente nos gusta más. Es un esquema donde tiene una gran empresa estatal, pero que paralelamente, digamos, hay empresas privadas, entre ellas que operan acá, muchas de ellas operan allá, pero la renta la captura el Estado. Les cobra por eso derecho a explorar, les cobra por derecho a explotar, si encuentran algo tienen que entregar la mitad de Statoil a la empresa del Estado. Después, si empiezan a producir, les cobra un royalty. Si además el precio sube, sube el royalty, como recomendaba justamente esta mañana Jan. Además les cobra impuesto específico, como el que hay acá, esta suerte de royalty 2, porque el royalty propiamente tal, es un impuesto sobre las ventas, ¿no es cierto?, capta la renta diferencial con el resto del mundo, pero como internamente también hay diferencias, hay yacimientos de mejor calidad que otros, el impuesto específico es adecuado para capturar la renta diferencial interna. En resumen, los noruegos capturan toda la renta. Y el Estado noruego, ¿qué es lo que hace con esa renta? Lo que hace con esa renta es, en parte importante, para no generar sobrevaluación de su moneda, la ahorra en un fondo de 500.000 o 600.000, no sé cuánto irá ahora, millones de dólares. Les ha permitido eso capear esta crisis sin problema. Tienen una política social que les ha significado tener desde hace ya varios años el primer lugar en el índice de desarrollo humano que publica y elabora el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, todos los años. Y además, lo más importante, ellos en ningún momento dejaron de invertir en su gente. Y como la cancha está nivelada, cualquiera que llegue a Noruega sabe que va a ganar lo mismo si invierte en explorar y sacar petróleo que si invierte en producir software, por ejemplo. Entonces, Noruega es extraordinariamente competitiva porque tiene esa política el Estado noruego. Ahora, política parecida tiene el Reino Unido, que acaba de subir la tasa que le cobran las petroleras de 67 a 85% en el Reino Unido. Es decir, esta es la política que recomienda Ricardo y esta es la política que aplican en general los países desarrollados del mundo. Ahora, ¿qué ocurre en países como el nuestro? Lamentablemente, hemos demostrado que si no se aplica una política correcta, obtenemos resultados que son negativos. Fíjense cuál es la situación de nuestra economía hoy día. La minería representa 2/3 de las exportaciones. Y las exportaciones han llegado a significar la mitad del Producto Interno Bruto. La única precedente histórico es 1929, donde la minería representaba un porcentaje similar de las exportaciones y donde las exportaciones representaban un 29% del Producto Interno Bruto. Es decir, somos mucho más vulnerables hoy día a la minería que en 1929. Ahora, la minería ha absorbido 1/3 de toda la inversión extranjera llegada al país o reinvertida en el país de los últimos 40 años. Si le sumamos la energía, donde 1/3 de la energía se produce para abastecer a la minería, sobrepasamos con creces el 50% de las inversiones. Pero quedémonos con el 30% de las inversiones, que es lo que llegó directamente a minería extranjera. El año pasado, que fue un año récord de inversión extranjera en Chile, el 50% de la inversión extranjera llegó ¿a qué sector creen ustedes?
a la minería. En los proyectos que haya aprobado para los próximos 5 años, en realidad incluyen esa cifra del 2012, en la estadística que yo manejo, el 51% de la inversión va destinada a la minería. Si uno toma las ventas de las 100 mayores empresas en Chile, una cuarta parte son ventas de la minería. Es decir, en otras palabras, en la economía chilena, la minería, como dicen en Chile los jóvenes, la lleva. Sin embargo, ¿cuánta gente trabaja directamente en la minería? La cifra es difícil de creer. Pero por ejemplo en Santiago, si ustedes en el metro, que va abarrotado de gente, alguien se para y grita: ¡Hey! ¿Cuántos de ustedes trabajan en la minería? Nadie